Pensando desde aquí, en esta oportunidad pues quisiera hablar un poco sobre un tema controversial, diría yo, algo muy actual, ¿verdad? Como es el caso de Noelia Castillo, quien este día pues ella logró tomar la decisión de la eutanasia en España. He estado buscando o esperando, según leí, pues por 600 días, casi 2 años, ¿verdad? Entonces, pero pensando desde acá por el ángulo desde la filosofía, quisiera yo que en esta noche pues pudiéramos centrarnos un poco en verlo desde el ángulo filosófico. ¿Qué piensan los filósofos sobre eso? Voy a hablar sobre eso, sobre 4 principios importantes. El primero es el principio de la autonomía. ¿Qué significa lo de la autonomía? Me dirán ustedes. El principio de la autonomía se refiere a que cada persona tiene derecho de elegir qué hacer. Cada persona tiene derecho de elegir qué hacer con su propia vida y con su propio cuerpo. Un filósofo llamado John Stuart Mill que decía lo siguiente: él defendía mucho la libertad individual mientras no se dañe a otros. Y en este caso, de la decisión que tomó Noelia, hay muchas críticas, hay muchos pro y hay muchos contras, ¿verdad? Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra. Digamos que desde el punto religioso no están a favor, desde el punto no religioso sí están a favor, pero es de ver, o pienso yo que desde el punto filosófico, me gustaría que lo viéramos desde el punto filosófico. Como dices tú, respetando la libertad individual, o sea, aquella libertad que tenemos todas las personas para decidir o tomar nuestras propias decisiones, traigo una pregunta: hasta qué punto, no sé si usted se lo ha considerado, pero hasta qué punto usted se puede considerar dueño de su propia vida? Porque como dices tú, ¿verdad? Podemos ser libres siempre y cuando no dañemos a otros con nuestras acciones. Entonces, en este caso, la decisión de ella, pues, obviamente dañó a su familia, obviamente dañó a sus amigos. Pero, ¿y de ella? Como ella misma lo menciona en su última entrevista, ¿hasta qué grado ella estaba sufriendo? ¿Hasta qué grado hemos considerado la parte individual? La parte en la cual ella toma su decisión, o ella es libre de tomar su propia decisión porque era su propia vida. O sea, sin juzgar a nadie, porque algo de lo que trata la filosofía es que tú no puedes juzgar a nadie por su forma de actuar, por su forma de pensar, porque cada quien es libre. Cada quien es libre siempre y cuando, como dice Stuart, no se dañe a otros. Tenemos una libertad individual. Entonces pongo ese primer principio en la mesa para una discusión. Pongo ese primer principio en la mesa como para una concientización, o ver cómo ustedes piensan o qué piensan ustedes sobre ese principio. Vamos a ver el segundo principio, que se trata sobre la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana hablamos de vivir dignamente, ¿verdad? Entonces, si una persona está sufriendo, ¿sería digno que alguien sufriera? Esa es la pregunta en cuestión. O sea, cuando alguien está sufriendo una enfermedad muy grave, y pues claro, en muchos países no está permitida la eutanasia, eso es un hecho. Más que todo en nuestros países centroamericanos no está permitida. Pero en España le han llamado el derecho a una muerte digna. Entonces lo han puesto como un derecho, y lo cual llama la atención, diría yo, desde el ángulo del hecho de vivir dignamente o morir dignamente. ¿Cuántas personas, no sé si ustedes se han encontrado, ¿verdad?, que están por una fase terminal, con grandes dolores, con grandes sufrimientos, con grandes martirios, o están en cama, o han tenido un accidente y de repente por el accidente han quedado muy, pero muy mal.
y pues quisieran irse, pero no tienen esa oportunidad. Y díganme ustedes, ¿hasta qué grado será digno que esa persona esté viviendo en ese tipo de situaciones o que esa persona esté viva, entre comillas, en ese tipo de situaciones? Porque cuando se da un accidente, por ejemplo, eh, bueno, he escuchado de accidentes bien fuertes, ¿verdad? O del síndrome de latigazo, me comentaban por ahí. Y hay personas que llegan a quedar que prácticamente solo pueden mover sus ojos o pueden solamente sentir, pero su función motora o la parte del cuerpo, o sea, no funciona, la parte de moverse, no se pueden mover, pero sí pueden sentir. Imagínense en ese tipo de situaciones. En ese tipo de situaciones yo creo que sería a hacer un llamado, ¿verdad? Es un llamado a la dignidad de la persona. ¿Qué quisiera la persona en ese momento? Porque como familia, pues como ya habíamos mencionado anteriormente, pues nadie va a querer perder a un miembro de la familia, eso es un hecho. Pero si el miembro de la familia, en este caso, está sufriendo mucho o no pudiera moverse, como en el caso que les menciono, que solo pudiera sentir, pero su función motora no funciona, o sea, no se mueve, ¿qué tan digno es que esta persona siga viviendo? Y tenemos pues como principio filosófico a Immanuel Kant que decía de que dignidad consiste en vivir siempre o en decidir cómo morir. O sea, hasta un cierto modo, creo que es digno que cada persona pues pudiera elegir, ¿verdad? Tuviera esa decisión. No viéndolo, como les repito, desde un punto religioso, sino viéndolo más como un punto humano, un punto filosófico. O sea, basándonos en algo que se puede cuestionar, porque la filosofía invita a cuestionar, invita a razonar, invita a usar la lógica. Entonces, en este caso, pensar desde aquí es pensar también de esas situaciones, porque son situaciones actuales. O sea, situaciones que sí me dirán, no estamos en España, sí, claramente no estamos en España. En este país, en Centroamérica como tal, no funcionan las mismas reglas que España, pero igual que en España somos seres humanos. Igual que en España, pues en cualquier parte del mundo, somos seres humanos y hay una civilización como tal, o habemos como personas, existimos como personas. Igual que esta chica que ahora decidió irse, hay muchas personas que tal vez están oyendo esa noticia de ella, ¿verdad? Y quisieran tener esa oportunidad. Pero ¿hasta qué grado se les permite o hasta qué grado son dignas en esa forma en la que están viviendo? Entonces por eso dice, ¿será que será digno vivir siempre? O sea, nadie vino a vivir siempre, nadie es eterno. Todos vamos a terminar muriendo un día. Pero ¿hasta qué grado es digno estar en la situación que se está? Esa es la pregunta, esa es la cuestión como tal. Y el tercer principio es evitar el sufrimiento. Sufrimiento, una palabra que solo con escucharlo, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gusta sufrir. A menos que, como dicen por ahí, fueras masoquista y te gustaría un poco de dolor, pero a lo contrario, nadie, absolutamente nadie le gusta el sufrimiento, nadie. Incluso si pudiéramos observar un perrito, si se lastima, sufre, se lamenta. Si alguien lo lastima, huye, corre o reacciona de una forma en la cual no se deja que lo sigan lastimando o que seguir sufriendo. Entonces yo digo, si pudiéramos observar la actitud de un perro o de un animal como tal, que no permite el sufrimiento, porque no es de su agrado, obviamente. Entonces, ¿cómo nosotros los seres humanos permitimos tanto sufrimiento y en el caso de esta situación que hoy se vive o que hoy se ha vivido, cómo podemos ser tan insensibles a veces como solo para criticar y discriminar, perdón,
decisión que la persona tomó, sin ver el sufrimiento que ella estaba viviendo, porque yo quisiera que usted también tuviera la oportunidad de ver la última entrevista que ella dio. Y ella es bien clara cuando dice que ella está sufriendo y que ella solo quiere descansar. Entonces a mí me hace esa inquietud. ¿Será bueno o será malo, como usted lo quiera ver? ¿Vivir sufriendo o tratar de querer parar el sufrimiento? Es un llamado, como le digo, a observar, a pensar, a reflexionar como tal. Si ni los animalitos como tal, un perro, un gatito, fuese el animalito que fuese, cuando está sufriendo no se queda quieto, no se deja, se va, se aleja o reacciona. Ahora bien, nosotros, con nuestro raciocinio, con nuestra lógica, nosotros como seres humanos, que igual por las mismas razones, no soportamos el sufrimiento y también nos alejamos y también reaccionamos tratando de combatir el sufrimiento. ¿Por qué juzgamos cuando alguien sufre y por qué no entendemos su sufrimiento? Creo que es un llamado a ser un poco más empáticos y entender un poco la situación de los demás sin juzgarla, porque nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Nadie tiene derecho a hablar mal de nadie si no ha visto como tal las razones o si no ha entendido la historia como tal de la persona. Tendríamos que estar en sus zapatos, tendríamos que estar en ese momento que lo lleva o que la llevó a tomar esa decisión. Peter Singer decía que es justificable tratar de terminar con el sufrimiento. Entonces, ya hay gente o ya hubo gente que, como les decía, han valorado estas situaciones y han estudiado estas situaciones y han llegado a las mismas conclusiones. Como yo les digo, a veces es de observar un poco la realidad que tenemos cerca. Eso, pues, del sufrimiento, pues, lo podemos ver en muchas situaciones en la vida. Y bueno, podría venirse ahorita a mi mente un recuerdo vago, quizás cuando he pasado por acá cerca queda un lugar que se llama San Rafael Cedros. En San Rafael Cedros, así en corto, les voy a contar la anécdota, venden animalitos, hacen algo que se llama tiangue, ¿verdad? Lo hacen los sábados. Entonces, cuando yo he pasado por ahí, es bien duro, en mi caso, observar cómo un cerdito sufre, cómo un cerdito llora cuando lo están jaloneando, cuando lo están llevando, cuando lo están vendiendo y se tiene que prender de su madre en ese caso. El cerdito llora, gime, se retuerce, sufre, hablando de sufrimiento, ¿eh? Lo que le decía, ni el mismo cerdito se queda tan tranquilo a la hora de sufrir. Entonces es lo mismo. Podemos observar, como les decía, en muchas situaciones de la vida, algo que entre comillas es normal, algo que entre comillas normalizamos o minimizamos a veces, los sufrimientos de las demás personas, cuando en realidad no somos quien para minimizar nada de las demás personas. Al contrario, como personas civilizadas deberíamos de ser más empáticos. Ahora bien, vamos a ver un cuarto principio y es el valor de la vida. Me dirán ustedes que estabas como desde un punto defendiendo y les diría yo no, estoy hablando desde un punto neutro, desde un punto más que todo como filosofía. Estoy viéndolo desde un punto filosófico. Entonces, cuando hablamos del valor de la vida, bueno, es la importancia de la vida como tal. Y ya hemos mencionado lo del sufrimiento, lo de la dignidad. El valor de la vida es cuando las personas piensan que incluso en el sufrimiento, incluso en el dolor, se puede tener como una esperanza, ¿verdad? Y de ahí pues nacen los cuidados paliativos, de ahí nacen que la gente con cáncer terminal, que son situaciones bien, pero bien delicadas, son situaciones bien
difíciles, tanto para el paciente, tanto para la familia. Y son situaciones en las cuales aún el paciente que tiene cáncer decide seguir luchando hasta el último suspiro. Decide tratar de luchar y en este caso pues tenemos el acompañamiento humano. Ahí está la familia, ¿verdad? Ahí está la atención médica. Pero es porque esta persona ha decidido seguir. O porque como les menciono en algunos países no existe, digamos, la oportunidad sí, más que todo la oportunidad de saber si se puede elegir o no. Si no existe la oportunidad de tener la decisión de continuar o no. Entonces, en estos países en los cuales no existe, las personas les toca sufrir y llegar hasta donde puedan, y algunas veces por lo mismo de la religión, ¿verdad? Les toca aceptar esa situación y esperar a que un día termine. Pero es el valor de la vida y cada quien, como les repito, está libre de ver cómo lo toma. En conclusión, esta situación de la eutanasia pues nada más nos lleva a una pregunta bastante clara, y es el significado de la vida o el significado de vivir. Ese es el llamado. ¿Qué significa vivir? ¿Será que es necesario sufrir? ¿Será que es necesario tomar decisiones en las cuales pueda que afectemos a alguien indirectamente, diría yo, ¿verdad? Como en el caso de la eutanasia. Es una pregunta a reflexión. Cierro con esa pregunta y espero pues sus comentarios sobre el caso que estábamos tratando de analizar. ¿La libertad versus la vida? ¿La dignidad versus el sufrimiento? ¿O la autonomía versus la protección de la vida? Nos vemos en el siguiente video.